Ahora, en casa ya, no nos hacíamos ilusiones respecto al señor Legrandin y se espaciaron mucho nuestras relaciones. Mamá se regocijaba grandemente cada vez que sorprendía a Legrandin en flagrante delito de aquel pecado que no confesaba y que seguía llamando el pecado sin remisión, el esnobismo. A mi padre, en cambio, le costaba trabajo tomar los desdenes de Legrandin con tal desprendimiento y buen humor, y un año en que pensó mi familia en mandarme a pasar las vacaciones del verano a Baalbek, acompañado de mi abuela, dijo: «Tengo que decir sin falta a Legrandin que vais a ir a Baalbek, a ver si se ofrece a presentaros a su hermana. Ya no debe acordarse de que nos dijo que su hermana vive a 2 kilómetros de allí». Mi abuela, que opinaba que en los baños de mar hay que estarse todo el día en la playa husmeando la sal y que más vale no conocer a nadie, porque las visitas y los paseos son otros tantos robos de aire de mar, pedía, por el contrario, que no habláramos de nuestro proyecto a Legrandin, porque ya estaba viendo a su hermana, aquella señora de Cambremer, bajando del coche en el hotel en el momento en que íbamos a salir a pescar y obligándonos a quedarnos en casa para hacerle los honores. Pero mamá se reía de estos temores, pensando en su fuero interno que el peligro no era muy amenazador y que Legrandin no se daría tanta prisa en ponernos en relación con su hermana. Pues bien, sin necesidad de sacarle la conversación de Baalbek, el mismo Legrandin, muy ajeno a que hubiéramos tenido nunca propósito de ir por allí, vino a enredarse en el lazo una tarde que le encontramos por la orilla del río. Hay en las nubes de esta tarde violetas y azules muy hermosos, ¿verdad, compañero?, dijo a mi padre. Un azul, sobre todo, más floreal que aéreo, el azul de la cineraria, que choca mucho visto en el cielo. Y también esa nubecilla rosa tiene un tinte de flor, de clavel o de hidrángea. Solo en el Canal de la Mancha, entre Normandía y Bretaña, he podido hacer observaciones más copiosas sobre esta especie de reino vegetal de la atmósfera. Allí, junto a Baalbek, junto a esos lugares tan salvajes, hay una ensenada de suavidad encantadora donde la puesta de sol de esa tierra de Auch, esa puesta de rojo y oro, que, por lo demás, aprecio mucho, no tiene ningún carácter, es insignificante, pero en esa atmósfera suave y húmeda se abren a la tarde, en unos pocos momentos, ramos de esos, celestes y rosa, incomparables, y que a veces tardan horas en marchitarse. Hay otros que se deshojan enseguida, y aún es más hermoso el espectáculo de un cielo todo cubierto por el dispersarse de innumerables pétalos azafranados y rosa. En esa ensenada, que parece de ópalo, todavía son más femeninas las playas doradas, porque están atadas, como rubias andrómedas, a las terribles peñas de las costas próximas, a esa fúnebre costa, célebre por sus numerosos naufragios y donde todos los inviernos sucumben tantas barcas al peligro del mar. Baalbek es la osatura geológica más vieja de nuestro suelo, es verdaderamente Armor, el mar, el Finisterre, la región maldita que ese brujo de Anatole France, que nuestro joven amigo debe leer, ha descrito también, oculta en sus brumas eternas, como el verdadero país de los cimerios de la Odisea, sobre todo desde Baalbek, donde ya están haciéndose hoteles encima de esa tierra antigua y amable que en nada alteran. Es una delicia hacer excursiones cortas por esas regiones primitivas tan hermosas. «Ah, ¿tendrá usted conocidos en Baalbek?», dijo mi padre. «Precisamente este niño va a ir allá a pasar 2 meses con su abuela y quizá con mi mujer». Legrandin, cogido de improviso por la pregunta en momento en que tenía la mirada fija en mi padre, no pudo desviarla, pero hundiéndola con mayor intensidad a cada segundo, al mismo tiempo que sonreía tristemente, en los ojos de su interlocutor, con aire de amistad, de franqueza y de no tener miedo de mirar cara a cara, pareció que le atravesaba el rostro, hecho de pronto transparente, y que allá, detrás de él, contemplaba en aquel momento una nube de vivos colores que le servía de coartada mental
permitiéndole asegurar que, en el momento que le preguntaron si conocía a alguien en Baalbek, estaba pensando en otra cosa y no había oído la pregunta. Por lo general, miradas de estas arrancan del interlocutor un ¿en qué está usted pensando? Pero mi padre, irritado, curioso y cruel, volvió a decir: pues conoce usted muy bien esa región. ¿Es que tiene usted amigos por allá? En un postrer y desesperado esfuerzo, la sonriente mirada de Legrandin llegó al máximo de ternura, de vaguedad, de sinceridad y de distracción, pero comprendiendo, sin duda, que no tenía más remedio que contestar, nos dijo: yo tengo amigos por doquiera que haya rebaños de árboles heridos, pero que no se dejan vencer y que se agrupan para implorar juntos, con patética obstinación, a un cielo inclemente que no se compadece de ellos. No me refería a eso, dijo mi padre, tan terco como los árboles y tan implacable como el cielo. Lo decía por si acaso ocurriera algo a mi suegra, para que no se sintiera tan sola. Allí, como en todas partes, conozco a todo el mundo sin conocer a nadie, respondió Legrandin, que no se rendía fácilmente. Conozco mucho a las cosas y poco a las personas, pero allí las cosas también parecen personas, seres raros, de delicada esencia, engañados por la vida. Muchas veces se encuentra uno con un castillo encaramado en la costa, junto al camino, parado allí para confortar su pena con la noche rosada, por donde va subiendo una luna de oro, mientras que las barcas vuelven estirando las aguas jaspeadas, izada en los palos la llama de la luna y arbolados los colores lunares. Otras es una sencilla casa solitaria, feucha, de aspecto tímido, pero novelesco, que oculta a todas las miradas un inmarcesible secreto de felicidad y desencanto. Ese país inverosímil, añadió con maquiavélica delicadeza, ese país de ficción no es buena lectura para un niño y no es lo que yo escogería para mi amiguito, ya tan dado a la tristeza y con el corazón tan predispuesto. Los climas de confidencia amorosa y de nostalgia inútil acaso convengan a los viejos desengañados como yo, pero siempre son malsanos para un temperamento sin formar. Créame usted, repitió con insistencia, las aguas de esa bahía, casi bretona ya, quizá ejerzan una influencia sedante en un corazón que ya no está intacto como el mío y cuya herida no tiene compensación, pero a su edad de usted, mocito, están contraindicadas. Buenas noches, vecinos, añadió con aquella sequedad evasiva en él usual y volviéndose hacia nosotros con el dedo tieso y admonitorio del médico, resumió su consulta. Sobre todo, nada de Baalbek antes de los 50 años, y eso según esté el corazón, nos gritó. Mi padre volvió a hablarle del asunto en ulteriores encuentros, le atormentó a preguntas, pero todo fue inútil, lo mismo que aquel erudito estafador que empleaba en la confección de palimpsestos falsos un trabajo y un saber tales que sólo con la centésima parte si hubiera ganado una posición más lucrativa, pero honrada, Legrandin, de haber seguido nosotros insistiendo, hubiera sido capaz de construir toda una ética del paisaje y una geografía celeste de la Normandía baja antes que confesar que a 2 kilómetros de Baalbek vivía una hermana suya y tener que darnos una carta de presentación, cosa que no le habría asustado tanto si hubiera estado seguro, como debía estarlo, dada su experiencia del carácter de mi abuela, de que no la íbamos a utilizar. Siempre volvíamos temprano de paseo para poder subir a la habitación de mi tía Leoncia antes de cenar. Al principio de la temporada, cuando los días se acababan temprano, al llegar a la calle del Espíritu Santo todavía se veía un reflejo de sol poniente en los cristales de casa y una banda purpúrea en el fondo de los bosques del Calvario que, más lejos, iba a reflejarse en el estanque, y esta púrpura, que coincidía a veces con un fresco muy vivo, asociábase en mi mente a la púrpura del fuego donde estaba asándose un pollo que me traería,
después del placer poético del paseo, el placer de la golosina, del calor y del descanso. En el verano, en cambio, cuando volvíamos aún no se había puesto el sol, y mientras estábamos en el cuarto de la tía Leoncia, su luz, que descendía y tocaba la ventana, se paraba entre los cortinones y las abrazaderas, dividida, ramificada, filtrada, incrustando trocitos de oro en la madera del limonero de la cómoda, e iluminaba oblicuamente la habitación con la misma delicadeza que toma en el bosque bajo los árboles. Pero algunos días, muy pocos, al volver ya hacía tiempo que perdiera la cómoda sus momentáneas incrustaciones, no quedaba, cuando llegábamos a la calle del Espíritu Santo, ningún resol en los cristales, y el estanque que está al pie del Calvario se había quedado sin púrpura, y a veces era ya de un color opalino, y un prolongado rayo de luna que iba ensanchándose y estriándose con todas las arrugas del agua le cruzaba de lado a lado. Y entonces, al llegar cerca de casa, veíamos a alguien en el umbral de la puerta y mamá me decía: «Dios mío, Francisca está esperándonos, la tía está alarmada, es que volvemos muy tarde». Y sin tomarnos siquiera el tiempo necesario para quitarnos abrigos y sombreros, subíamos enseguida a ver a la tía Leoncia para tranquilizarla y que viera que, al contrario de lo que ella pensaba, nada nos había ocurrido, sino que habíamos ido por el lado de Guermantes. Y, caramba, cuando se da ese paseo, ya sabía mi tía que no había hora segura para la vuelta. «¿Ve usted, Francisca?», exclamaba mi tía. «Ya le decía yo a usted que habrían ido por el lado de Guermantes. Dios mío, deben de tener gana, y la pierna de cordero se habrá secado con lo que ha tenido que esperar. Es que estas no son horas de volver. Claro, habéis ido por el lado de Guermantes». «Yo creí que ya lo sabía usted, Leoncia», decía mamá. «Creí que Francisca nos había visto salir por la puertecita del huerto». Porque alrededor de Combray había dos lados para ir de paseo, y tan opuestos que teníamos que salir de casa por distinta puerta, según quisiéramos ir por uno u otro. El lado de Messaglis-la-Vinasse, que llamábamos también el camino de Swann, porque yendo por allí se pasaba por delante de la posesión del señor Swann, y el lado de Guermantes. De Messaglis-la-Vinasse, a decir verdad, no conocí nunca otra cosa que el lado y una gente que los domingos iba de paseo a Combray, gente que esta vez ni nosotros, ni siquiera mi tía, conocíamos, y que por eso eran consideradas como gente que habrá venido de Messaglis. En cuanto a Guermantes, vendría día en que trabara más conocimiento con él, pero tenía que pasar tiempo, y durante toda mi adolescencia, si Messaglis era para mí una cosa tan inaccesible como aquel horizonte siempre oculto a la vista, por lejos que se fuera, por los repliegues de un terreno distinto ya del de Combray, Guermantes solo se me aparecía como el término, mucho más ideal que real, de su propio lado, especie de expresión geográfica abstracta como la línea ecuatorial, el polo o el oriente. Así que tirar por Guermantes para ir a Messaglis, o al contrario, se me figuraba expresión tan desprovista de sentido como tirar por el este para ir al oeste. Como mi padre siempre hablaba del lado de Messaglis, considerándole como el más hermoso panorama de llanura que conocía, y del lado de Guermantes como del típico paisaje de río, dábales yo, al concebirlos como dos entidades, esa cohesión y unidad propias sólo de las creaciones de nuestra mente. La mínima parcela de ellos me parecía preciosa y expresiva de su particular excelencia, y, comparados con ellos, los caminos puramente materiales que había para llegar al suelo sagrado de cualquiera de ambos, y en medio de cuyos caminos estaban posados en calidad de ideal de panorama de llanura e ideal de paisaje de río, no merecían la pena de ser mirados con mayor atención que la que pone el espectador enamorado de dramas en las calles que llevan al teatro. Pero, sobre todo, interponía yo entre uno y otro
algo más que sus distancias kilométricas, la distancia existente entre las dos partes de mi cerebro con que pensaba en ellos, una de esas distancias de dentro del espíritu que no solo alejan, sino que separan y colocan en distinto plano. Y esa demarcación era más absoluta todavía, porque nuestra costumbre de no ir nunca en un mismo día por los dos lados en un solo paseo, sino una vez por el lado de Méséglise y otra por el lado de Guermantes, los encerraba, por así decirlo, lejos uno de otro y sin poderse conocer en los vasos herméticos e incomunicables de tardes distintas. Cuando queríamos ir por el lado de Méséglise, salíamos, no muy temprano, y aunque estuviera nublado, porque el paseo no era muy largo y no nos llevaba muy lejos, como para ir a cualquier parte, por la puerta principal de la casa de mi tía, a la calle del Espíritu Santo. El armero nos daba las buenas tardes, echábamos las cartas al buzón, decíamos de paso a Teodoro, de parte de Francisca, que ya no le quedaba aceite o café, y salíamos del pueblo por el camino que va a lo largo de la valla blanca del parque del señor Swann. Antes de llegar allí nos encontrábamos, porque salía al encuentro de los extraños el olor de las lilas, y luego las mismas lilas, de entre los verdes corazoncitos de sus hojas, alzaban curiosamente por encima de la valla del parque sus penachos de plumas malvas o blancas, abrillantadas aún en la sombra, por el sol en que se habían bañado. Algunas, medio ocultas por la casita con techumbre de tejas, llamada Casa de los Arqueros, y que servía de vivienda al jardinero, asomaban por encima del gótico pináculo su minarete rosa. Las ninfas de la primavera parecían vulgares puestas junto a estas huríes que en un jardín francés conservaban los tonos brillantes y puros de las miniaturas persas. A pesar de mi deseo de abrazar su flexible cintura y acercar a mi rostro los estrellados bucles de sus cabecitas fragantes, pasábamos sin pararnos, porque mis padres no iban a Tausendville desde la boda de Swann, y para que no pareciera que queríamos curiosear, en vez de tomar el camino que bordea la valla y que sube derechamente al campo, tomábamos otro que sale al campo también, pero oblicuamente, y que nos hacía desembocar mucho más allá. Un día mi abuelo dijo a mi padre: «Ya os acordaréis de que Swann dijo que como su mujer y su hija se iban a Reims, iba a aprovecharse para pasar 24 horas en París, de modo que, ya que las señoras no están ahí, podemos ir por junto al parque, y así cortaríamos». Nos paramos un momento delante de la valla. El tiempo de las lilas tocaba a su fin. Algunas había aún que expandían en altas arañas malvas las delicadas burbujas de sus flores, pero en mucha parte del follaje, donde una semana antes reventaba su embalsamado musgo, ahora se marchitaba, empequeñecida y negruzca, una hueca espuma, seca y sin aroma. Mi abuelo enseñaba a mi padre lo que en aquellos sitios había cambiado y lo que estaba igual desde el paseo aquel que dio con el señor Swann, padre, el día de la muerte de su mujer, y aprovechaba la ocasión para volver a contar otra vez aquel paseo. Ante nosotros, un paseo con 2 filas de capuchinas a los lados subía en pleno sol hacia el castillo. A la derecha, en el parque, por el contrario, se dilataba en terreno llano. Sombreado por los añosos árboles que le rodeaban, había un estanque que mandaron hacer los padres de Swann, pero en sus más ficticias creaciones el hombre trabaja siempre sobre la base de la naturaleza. Hay lugares que siempre imponen en torno suyo su particular imperio y arbolan sus inmemoriales insignias en medio de un parque como las arbolarían, lejos de toda intervención humana, en una soledad que también viene hasta aquí a rodearlos, surgida de la necesidad de su exposición y superpuesta a la obra del hombre. Y así, al pie del paseo que dominaba el estanque artificial, se formó con 2 bandas tejidas con flores de miosotis y vincapervincas la corona natural, delicada y azul, que ciñe la frente claroscura de las aguas, y así también el gladiolo, dejando doblegarse sus espadas con regio abandono,
extendía por encima del eupatorio y del renánculo los destrozados lirios, violetas y amarillos de su cetro lacustre. La marcha de la hija de Swan, que a mí, al quitarme la terrible posibilidad de que la chiquilla privilegiada que tenía amistad con Bergotte e iba con él a ver catedrales asomara por un paseo, me conociera y me despreciara, me hacía mirar indiferentemente Tonsonville aquella primera vez en que me era dado contemplarlo con libertad. Parecía, por el contrario, como que añadiera a aquella posesión, a los ojos de mi abuelo y de mi padre, ciertas comodidades, cierto atractivo pasajero, y llenando el papel que en una excursión de montaña cumple la falta de nubes, convertí aquel día en excepcionalmente propicio para un paseo por aquel lado. Hubiera sido mi deseo que fracasaran sus cálculos, que un milagro trajera a la señorita de Swan y a su padre tan cerca de nosotros, que no pudiéramos evadirnos y nos presentaran sin poderlo remediar. Así que cuando de repente vi en la hierba, como síntoma de su posible presencia, un capacito olvidado junto a una caña de pescar, cuyo corcho flotaba en el agua, me apresuré a desviar hacia otro lado las miradas de mi padre y de mi abuelo, aunque como Swan nos había dicho que no estaba muy bien que él se fuera, porque tenía parientes suyos invitados en casa, muy bien podía ser la caña de alguno de los invitados. No se oía por los paseos ningún rumor de pasos. A media altura de un árbol indeterminado, un pájaro invisible, ingeniándose en hacer más corto el día, exploraba con una prolongada nota la soledad circundante, pero dábale ésta una réplica tan unánime, le devolvía un golpe tan redoblado de silencio e inmovilidad, que se hubiera dicho como si no lograra más que detener para siempre aquel mismo instante que intentaba ser más rápidamente pasajero. La luz caía tan implacablemente de un cielo inmovilizado que hubiéramos deseado sustraernos a su atención, y hasta el agua dormida, cuyo sueño se veía constantemente irritado por los insectos, al sonar sin duda en un maelstrom imaginario, contribuía a aumentar el desconcierto que me inspiró el ver el flotador de la caña, porque parecía arrastrarle, al parecer velozmente, por la silenciosa extensión del cielo reflejado en ella. Estaba ya casi vertical y como si fuera a hundirse, y ya me preguntaba si no sería mi deber, prescindiendo del deseo y el miedo de conocerla que yo tenía, avisar a la hija de Swan que el pez picaba, cuando tuve que salir corriendo para alcanzar a mi padre y a mi abuelo, que me llamaban, extrañados de que no los hubiera seguido por el caminito que sube hacia el campo y por donde ya iban ellos. En el caminito susurraba el aroma de los espinos blancos. El seto formaba como una serie de capillitas, casi cubiertas por montones de flores que se agrupaban, formando a modo de altarcitos de mayo, y abajo el sol extendía por el suelo un cuadriculado de luz y sombra, como si llegara a través de una vidriera. El olor difundíase tan untuosamente, tan delimitado en su forma, como si me encontrara delante del altar de la Virgen, y las flores así ataviadas sostenían, con distraído ademán, su brillante ramo de estambres, finas y radiantes molduras de estilo florido, como las que en la iglesia calaban la rampa del coro o los bastidores de las vidrieras, abriendo su blanca carne de flor de fresa. Qué aldeanotes y sencillos habrían de parecer a su lado los escaramujos que, unas semanas más tardes, subirían también por aquel rústico camino, a pleno sol, con sus rojos corpiños de seda lisa que se deshacen con un soplo.